Hola amigos, bueno, continuamos con esto del catolicismo y el protestantismo en términos de epistemología eclesiástica o institucional. O sea, cómo nos organizamos o cómo encontramos las maneras para organizar la sociedad, ¿no? La iglesia, la asamblea, la sociedad cristiana. Y acá hay un punto interesante respecto a lo que venía diciendo en el video anterior. Y es que en la institución no todos pueden dirigir, no todos pueden ser papas o pastores, no todos hacen lo mismo y tenemos diferentes dones y talentos para llevar adelante la misión cristiana y el propósito de la iglesia. Por eso expresa Pablo, ¿no?, en Efesios, que a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y a otros profetas. Son diferentes talentos, diferentes roles que el cristiano puede llevar a cabo dentro de la iglesia con el fin de edificarla, hacerla crecer, edificarla, no solamente en términos numéricos, sino espirituales. Entonces, no todos pueden ser papas ni todos pueden ser pastores. Ahora, cuando leemos en Apocalipsis, por ejemplo, que se nos dice que somos reyes y sacerdotes, que los cristianos somos reyes y sacerdotes, que somos nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios. Y ahí creo que también apela a un pueblo adquirido por Dios. No me acuerdo cómo continúa el texto, pero continúa en la misma línea de Apocalipsis. Y esto lo retoma Lutero y lo retoma la Reforma y va a hablar de del sacerdocio de todos los creyentes, en donde cada creyente es sacerdote para Dios, es mediador de su gracia para con el no creyente, para con el apartado de Dios, para con el pueblo gentil y pagano, para con aquel que no tiene una relación restaurada con Dios en su corazón, en su mente, integral como ser humano. Entonces el creyente, todo creyente es sacerdote de Dios, porque es hermano de Cristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos, Él es la cabeza, que es la iglesia. Entonces la iglesia nunca va a estar desprovista de jerarquías, porque su jerarquía, su relación organizacional no necesariamente se corresponde con los movimientos visibles de la iglesia respecto a la autoridad, sino con los movimientos invisibles que devienen del operar del Espíritu Santo y del operar de la palabra en la iglesia, y donde nosotros, creyentes, somos movidos, como el viento mueve las hojas, a gestionar la iglesia en base a esos talentos y dones que Dios nos ha dado, generando o empleando roles, empleando un juego de rol, que son los llamados ministerios: ministerio de apóstol, de profeta, de maestro, pastor, etc. Entonces, el punto es que la visibilidad de la jerarquía puede manifestarse o evidenciarse o analogarse en las relaciones intrapersonales o intraindividuales que la iglesia va a conformar y va a producir al hacer iglesia.
Pero no es eso lo que manifiesta la verdadera jerarquía, porque hay una sola cabeza, que es Cristo, no es el Papa ni el pastor. Ahora, el Papa, el pastor o el obispo en una específica catedral, en un específico convento, o un maestro en un aula de catequesis o de escuela dominical, o un padre de familia, incluso más el padre de familia, diría yo, porque ahí hay un rol natural y una autoridad natural delegada por Dios, que es más evidente y manifiesta aún más la jerarquía espiritual. Porque Pablo dice, el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del varón y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, el hecho de que no haya un papa o que no haya un maestro o que no haya un pastor en una iglesia no la invalida como iglesia, porque no es iglesia la organización, es iglesia el conjunto de personas. También decía José Plasencia en una de las charlas que tuvimos, hablaba de la verificabilidad histórica de la iglesia y decía que no, el protestante no se verifica en la bimilenialidad de la iglesia. No, claro que no, si tiene solamente 500 años. Pero la iglesia entonces no se verifica en la historia, decía yo, porque tiene apenas 2000, cuando el hombre tiene mucho más años en existencia, ¿no? Pero ahí tenemos que entender que hay un devenir de la comprensión de la autoridad y de la administración de esa autoridad a lo largo de la historia en el pueblo de Dios. Israel comenzó como un pueblo igual que los demás pueblos, puso reyes igual que los demás pueblos, tuvo ley igual que los demás pueblos, empleó la violencia igual que los demás pueblos para ejecutar la ley. Pero con el cristianismo me parece que Jesús liberalizó un poco esto de la organización y sacó del plano de la ley a la iglesia, la sacó completamente, porque Pablo va a decir, ya para las cosas buenas, para el amor, para la misericordia, no hay ley. Entonces sacó de la ley a la iglesia para pasar a trabajar en un plano social mucho más, no quiero decir anarquista, porque Dios sigue siendo el gobernador, el rey, Jesucristo en este caso, ¿no? Él es el Señor, Jesús es el Señor. Pero sí, en planos espirituales hay un gobierno de Jesucristo, pero no en términos legales humanos. Y ahí es donde la Iglesia Católica va a competir con los poderes mundanos, los poderes del mundo, empleando una ley que solo puede defenderse con violencia física, solo puede asegurarse su cumplimiento con violencia física, y es lo que Jesús no quería. ¿Está dispuesto el Vaticano a hacer una guerra? Como la hemos hecho, como la ha hecho el protestantismo también, pero no justifico que sea buena ni que sea de la voluntad de Dios. En esas guerras, en esos movimientos, no veo expresado el propósito de la iglesia, no veo expresado el mover del Espíritu Santo, porque Jesús hubiera puesto la otra mejilla, ¿no? Al margen de las exégesis o las hermenéuticas que podríamos aplicar para darle a ese texto un poco más de profundidad. Pero el punto es claro, o sea, hay una naturaleza, una autoridad, una continuidad natural en el empleo del dominio y del señorío
del hombre sobre la realidad, que no necesariamente pasa por la jerarquía eclesial, y que sí pasa por la descendencia natural humana, lo que yo le enseño a mi hijo y cómo lo educo. Esa célula, esa organización, es una institución divina que yo no puedo quebrantar, la familia, porque es revelado naturalmente, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sin embargo, el hecho de que haya un papa o un pastor, o que instituyamos una organización paralela a la familia, que integre a la familia, que la organice, no a la familia, las familias, no hace a la iglesia. La iglesia hace eso. La iglesia comienza por casa. La mínima célula eclesial es la familia. El primer sacerdote y la primera autoridad o la primera cabeza de una iglesia es el padre. Y el papa o el pastor es una extensión instrumental de esa autoridad que nos ha delegado a Dios y que administramos. Entonces, no veo claro en el Nuevo Testamento que necesariamente tiene que haber un papa que visibilice el dominio de la iglesia. Ahora, ¿es válido? Sí. ¿Es eficiente? Probablemente muy eficiente. ¿Es necesario en términos prácticos? Te diría que también. Ahora, ¿no hay iglesia si no hay papa? No, hay iglesia igual. ¿No hay iglesia si no hay pastor? No, hay iglesia igual. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. No hay jerarquía en el pueblo de Dios. La única jerarquía vertical es Dios y nosotros. Es Dios en Cristo nutriéndonos de todo alimento espiritual para poder llevar adelante su misión y su propósito. Somos hermanos de Jesús. A veces no hemos tomado dimensión de lo que implica ser hijos de Dios. El que Dios nos eleve a la posición de su Hijo, que nos haga divinos, porque eso es ser hijo de Dios, es ser un ente divino. Y Dios en Cristo nos exalta en sobremanera, porque no podemos comprenderlo ni podemos asimilarlo. Pero a veces nos cuesta entenderlo y por ende nos cuesta practicarlo. Así que yo veo en este debate cierta irrelevancia. Cierta irrelevancia, es relativa la que veo. ¿Es necesario el debate? Sí. ¿Es necesario ponernos de acuerdo? Sí. Pero si no llevamos adelante la misión y el propósito de la iglesia, el debate es irrelevante. Porque primero está el propósito y la misión y después la organización. Bueno, para acoplar.